Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Hoy vamos a dar entonces nuestra clase de física, como siempre teniendo en cuenta que hay que poner la fecha, el nombre del estudiante, el colegio. Después ya vamos a copiar en el cuaderno el tema que en este caso es el movimiento rectilíneo uniforme, vamos conocido como con sus siglas por MRU. Y la capacidad que vamos a estar desarrollando es resolver situaciones problemáticas referidas a fenómenos del entorno que requieran de los principios y las leyes de la física. Tenemos 5 indicadores, de los cuales el último es presenta trabajos en tiempo. Recuerden nuestro tiempo de entrega de una semana, entonces a tener en cuenta ese detalle. Entonces, a partir del material de lectura ya no copiamos en el cuaderno, y justamente el MRU o el movimiento rectilíneo uniforme está relacionado dentro de la cinemática, o se encuentra, mejor dicho, dentro de la cinemática. Justamente, como su nombre lo dice, habla de las trayectorias en línea recta. Dice, es un movimiento rectilíneo uniforme cuando la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. Esto quiere decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ok? Y así como en el caso de cinemática, que era, vamos a decirle general, también tiene una ecuación el MRU. En este caso tenemos S es igual a SO más B por T, donde S es la posición y es la unidad de medida es en metros, cuando hablamos del sistema internacional. Recuerden que siempre en física estamos trabajando con el sistema internacional. Entonces se relaciona con metros, segundos, metros sobre segundos, ¿ok? Para tener en cuenta ese detalle. SO, que es la posición inicial, que también la unidad de medida es en metros. V, corta, que es la velocidad, y también se mide en metros sobre segundos. Y T, que es el tiempo, que se mide en segundos. Entonces, teniendo esta ecuación, ya vamos a poder realizar los ejercicios. Muy bien, entonces tenemos ya el primer ejemplo. Dice, un cuerpo se mueve según trayectoria rectilínea, obedeciendo a la función horaria. Si se dan cuenta, la función horaria es S es igual a menos 20 más 5 por T. En sistema internacional significa que está todo en metros y en segundos. Y nos pide determinar ciertas, o hallar, mejor dicho, eh, ciertos, como por ejemplo, en el A, su posición inicial y su velocidad. En el B nos pide su posición en el instante 6 segundos y C, el instante en que pasa por el origen de la posición, de las posiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema es leer ese problema, interpretar y luego ya sacar los datos. En este caso ya hicimos aquí, ya sacamos los datos y entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, voy a bajar un poquitito más. Lo primero entonces que tenemos que tener en cuenta es sacar esos datos. ¿Para qué? Para poder ver qué es lo que yo tengo, qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que encontrar, qué es lo que ya tengo. Entonces, siempre es importante primeramente sacar esos datos que nos van a ayudar a identificar lo que estamos buscando o lo que ya tenemos en este caso. Muy bien, entonces, acá tenemos, entonces, sacamos la ecuación horaria, que es esta, copiamos así como está, porque de aquí vamos a sacar ciertos datos otra vez después. Entonces, copiamos en datos. S es igual a menos 20 más 5 por T. Acá hay un puntito entre 5 y T que no se pone nomás, pero indica que hay una multiplicación entre ellos, ¿ok? Y después ya sacamos los datos que nos pide hallar. Nos pide hallar primero la posición inicial, o sea, nos pide hallar SO. SO es la incógnita aquí, en el A. Y también nos pide hallar la velocidad, o sea, P. Primero, en la parte B nos pide la posición, o sea, nos pide hallar S, la posición, en un tiempo de 6 segundos. O sea, nos pide hallar la posición, o sea, S, acá, chiquitito, y nos da como dato el tiempo, que en este caso es de 6 segundos, que es lo que copiamos aquí, en el B. Y en el C
nos pide en el instante en que pasa por el origen. O sea, cuánto va a ser cuando pasa por el origen. En este caso se utiliza siempre cero, porque se supone que parte de cero. ¿Ok? Entonces nos pide hallar ese tiempo, ese instante, ese tiempo en que ese móvil pasa por el origen, que en este caso va a ser posición cero. Y luego, ¿qué hacemos? Copiamos la ecuación. En este caso, la ecuación general que tenemos arriba es S es igual a SO más B por, recuerden que siempre que hay un puntito, que no se pone pero que está, por T. ¿Ok? Ahora para nosotros el puntito en física por lo menos, entre dos letras, indica entonces multiplicación, la operación de multiplicación. Y luego ya nos explica aquí cómo vamos a ir quitando. Por ejemplo, tenemos aquí, eh, tenemos aquí, tenemos entonces que nos pide hallar en la primera parte, nos pide hallar la posición inicial y la velocidad. Teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos esta fórmula, mejor dicho, esta función horaria que tenemos aquí arriba, entonces de ahí podemos sacar ciertos valores. Entonces yo lo que hago es, esta es mi ecuación general, entonces abajo copio lo mismo que tengo aquí y voy a ir comparando. S es igual a, copio como está acá, menos 20, menos 20, uy, más, más 5 por, en este caso, T. Esto es lo que nos da como dato, ¿verdad? 20 menos 5 por T. Y voy a empezar a comparar. A mí me pide la posición inicial. Entonces comparo. La posición inicial es esta. Significa entonces que el número de la posición inicial, teniendo en cuenta la función horaria, entonces va a ser negativo 20. Entonces posición inicial, voy a anotar ya acá, posición inicial, ayudados con la ecuación horaria que tenemos como dato, yo ya sé que va a ser negativo 20, porque voy comparando, porque es lo mismo, entonces voy comparando. Entonces, posición inicial negativo 20, ya está. Y después voy a hallar también la velocidad. Velocidad, que es esto, se relaciona con este valor. Entonces, yo sé que la velocidad es de 5. Y como estamos trabajando en sistema internacional, va a ser 5 metros sobre segundo, hay metros sobre segundo, y la posición inicial va a estar ya en menos 20 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera parte realizada. Nos pide la posición inicial, ya tenemos, y nos pide la velocidad, que ya está también. En la parte B, nos pide hallar la posición en el instante 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con ahí, la posición en este caso, instante 6. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a utilizar otra vez la misma ecuación, que es S, que es lo que tenemos como dato. S es igual a menos 20 más 5 por T. Y en la parte B me pide hallar la posición, o sea, me pide hallar cuál es el valor de S cuando yo estoy en el tiempo 6. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos ahora es hacer o sea, intercambiar, mejor dicho, o mejor dicho, poner el valor de T como 6, porque me pide a los 6 segundos en la parte B. Entonces reemplazo. En vez de poner T, copio la misma ecuación, en vez de poner T, ya le pongo 6 y multiplico. Eh, Menos 20 más, si voy a hacer la calculadora, entonces va a ser menos 20 más, abro paréntesis, 5 por 6, cierro paréntesis y le doy es igual. Y ahí me da el resultado que es de 10 metros. Entonces, la posición en el instante 6 es de 10 metros. ¿Ok? Ahora, para la última parte, dice el instante en que pasa por el origen de las posiciones.
Entonces me está pidiendo ese instante, voy a bajar acá, acá se ve todo el proceso de cómo fue hallando. Entonces, en el instante cuando dice, voy a leer otra vez, el instante en que pasa por el origen de las posiciones. O sea, me pide hallar el instante que pasa. Entonces, yo, si pasa, dice, para calcular el instante que pasa por el origen de las posiciones, se tiene en cuenta que ese va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque pasa por el origen, o sea, por el inicio vendría a ser. Entonces, yo voy a suponer que en vez de, voy a copiar otra, así como está la ecuación, S es igual a menos 20 más 5 por T, es lo que nos da como dato, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a reemplazar. En vez de poner el valor de S, voy a poner 0 y copio todo lo que viene después. 0 es igual a menos 20 más 5 por T. Luego voy a despejar hasta llegar a tenerle a T solo, porque yo el tiempo es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué hago ahí? Como este valor, a ver, voy a marcar, como menos 20, como menos 20 aquí está restando hacia esta parte de la ecuación, entonces al pasar al otro miembro, al pasar hacia el lado de 0, entonces va a pasar 20 con el signo cambiado, o sea, lo contrario, en vez de pasar con signo negativo, en vez de tener su signo negativo, al pasar al otro miembro ya pasa con signo positivo. Por eso es que acá tenemos 0 más 20 y es igual a 5t. Hago esto y luego otra vez tengo que despejar con respecto a t, tengo que dejarle solito a t. Como 5, acá hay un puntito que indica multiplicación, está multiplicando a t. Al pasar al otro miembro, como está multiplicando, a lo contrario a la multiplicación, al pasar hacia este lado, a pasar al lado de 0 más 20, va a pasar entonces dividiendo. ¿Ok? Siempre lo contrario. Cuando pasa al otro miembro, siempre pasa con la, vamos a decirle, si es suma, resta, si es división, multiplicación y viceversa. ¿Ok? Entonces, significa que 5 va a pasar al otro miembro dividiendo, pero aquí estaba multiplicando. Entonces queda 20 sobre 5 es igual a t. Hago esto, esta división y el resultado final es de 4. Eso significa entonces que significa entonces, para responder a la pregunta, B dice, el instante que pasa por el origen entonces es 4 segundos. ¿Ok? Entonces de esta manera terminamos de hacer el ejercicio que nos pidió y ella vamos respondiendo también qué es lo que se hizo al lado. Muy bien. Entonces ese es para el primer ejemplo. En el segundo ejemplo, que tenemos más abajo, también prácticamente es casi igual, solamente que hay una variante que vamos a ir viendo. Entonces primero que se hace se lee. Dice, un bus avanza con MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, a 72 kilómetros sobre hora. Ahí ya hay algo que kilómetros sobre hora no debe de ser. Entonces ya voy anotando ya dato. Primer dato entonces, eh, velocidad, entonces es 72 kilómetros sobre horas. Pero recordemos que nosotros tenemos que trabajar en metros sobre segundos. Eso después vamos a modificar. Pero vamos a poner nomás como dato mientras tanto. Y se determina el tiempo, o sea, la incógnita va a ser aquí el tiempo entonces, que le toma avanzar 200 metros. Y de este 200 metros vendría a ser delta S. Recuerden que en la clase pasada teníamos delta S, que era el espacio recorrido o el desplazamiento en este caso. Bueno, entonces eso vamos a utilizar. Y hasta ahí vamos a dejar en los datos, porque no tengo más otro dato que agregar, entonces hasta ahí. Ahora copiamos la ecuación. Como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, entonces tenemos que utilizar esta ecuación, ¿ok? Entonces copiamos la ecuación. Y después ya empezamos a tratar de realizar lo que tenemos y lo que nos falta. A tener en cuenta algo. A mí me dio acá este dato que es delta S, que es en este caso la rapidez o el desplazamiento, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en la clase pasada yo tenía una ecuación que hacía donde delta S aparecía, ¿verdad? Que era la velocidad es igual a el espacio, la rapidez sobre mi tiempo, ¿ok? Entonces esto yo voy a utilizar para sacar de aquí, en este caso,
el valor que me va a ayudar a mí a responder el ejercicio. Primero que todo, yo tengo que pasar esta unidad de medidas de kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. Aquí les volví a poner lo que teníamos en la clase pasada, que era para que nos ayude a hacer la conversión. Si yo quiero pasar de kilómetros, si yo tengo un valor en kilómetros sobre horas y quiero pasar a metros sobre segundos, entonces divido entre 3,6. Justamente es lo que hicimos aquí en la solución. Dice, para poder resolver se tiene que convertir la velocidad en el sistema internacional. Entonces queda 72 dividido 3,6 y de ahora en más la velocidad que yo voy a utilizar es de 20 metros sobre segundo. Después, ¿qué hacemos? Em, eh, ahí ya trabajamos con este valor que es delta S para poder obtener, en este caso de ahí, el tiempo. Si yo trabajo con esto, es prácticamente lo mismo que tener esto, ¿ok? Entonces, yo lo que hice ahí fue vamos a decirle, un despeje rápido y me doy cuenta que la ecuación que tengo aquí es la misma que utilizamos aquí, solamente que aquí no está más despejado todavía. Entonces, si yo, por ejemplo, despejo esto y voy a dejarle solo a delta S, como T está dividiendo, si pasa al lado de B, va a pasar entonces multiplicando. Entonces va a ser B por T es igual a delta S, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, reemplazo con los valores. Yo sé que delta S, en este caso, vale, según lo que yo tengo aquí como dato, 200 metros. Y 200 metros es igual a B, que en este caso va a ser 20, que es lo que obtuvimos de dividir entre 3,6 el 72, es igual a T, ¿verdad? Y luego ya en la última parte, lo que vamos a hacer ya es prácticamente parte matemática, donde vamos a dividir 200 entre 20, ¿ok? Y de esta manera entonces obtenemos el resultado de T, que es igual a 10 segundos, ¿ok? Aquí lo que hicimos es reemplazar los valores nada más, como les dije, nosotros teníamos esta ecuación, hicimos de reemplazar de despejar de esta ecuación, ¿verdad? Entonces, obtuvimos ese resultado. Yo sé que acá una acotación. S menos SO me va a dar delta S, por eso es que tenemos aquí de esta manera. Por eso les digamos, podemos utilizar o esta ecuación o directamente despejamos de esta ecuación, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, yo sé que la resta entre S y SO es igual a delta S, que es igual a B por T. Entonces, al reemplazar, yo tengo delta S 200 es igual a B, perdón, a B que en este caso vale 20 por T. Como T es lo que yo quiero hallar, entonces yo lo que hago es llevarle al número 20 al otro miembro y como está aquí multiplicando, o sea, es 20 por T, al pasar al otro miembro se va a pasar con la operación contraria que es la división. Entonces queda 200 dividido 20 es igual a T. Hago esta división y el resultado final es de 10 segundos. Entonces, el tiempo que le toma avanzar de 200 metros es de 10 segundos. Y ahí es como termina la ecuación, perdón, el problema de esta ecuación. Um, y después ya tenemos la parte de los ejercicios que si copiamos en el cuaderno. Primero dice la actividad de responde, da dos preguntitas y después tenemos resuelve. Si se dan cuenta, el primer ejercicio y el tercer ejercicio son muy parecidos a los que hicimos arriba, a los que ya, vamos a decir, el mismo procedimiento que este primer ejemplo que tenemos aquí, ¿ok? Es el mismo proceso que vamos a hacer, vamos a sacar los datos, vamos a sacar la ecuación y de acuerdo a eso entonces vamos a obtener lo que nos pide. Y en el número 2 también se aplica el mismo procedimiento donde se saca primero los datos, dice cuál es la posición de un tren, cuya posición inicial es de 200 metros, entonces pongo acá posición inicial, o sea, SO es igual a 200, la velocidad es de 180 kilómetros sobre horas, entonces velocidad 180 kilómetros, recordando que estos 180 kilómetros sobre horas tenemos que pasar nosotros a metros sobre segundos para poder utilizar. Y me da como dato también un tiempo de 22 segundos. Y le me pide hallar es la posición, entonces posición es igual a y te copio toda la ecuación. Entonces es aplicar directamente
los valores ya directamente y ya obtenemos el resultado final. Si tienen dudas o preguntas referente a los ejercicios, entonces pueden escribirme al privado y yo les voy a ir ayudando conforme vayan preguntando. Muchas gracias por su atención y espero que este video les ayude para realizar los ejercicios más adelante.